Bien, alumnos, en este nuevo cuatrimestre vamos a abordar un documento del magisterio que va a desarrollar nada menos que el tema de la evangelización. El documento troncal básico, después por supuesto del documento magisterial del Concilio Vaticano II, es la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, actualmente San Pablo VI. El documento lo vamos a ver en su integridad y vamos a encontrarle la estructura que tiene. Nos vamos a detener en varios de sus números y párrafos para hacer el comentario pertinente que nos diga, que nos hable el documento por sí mismo, cuáles son las ideas fundamentales que tenemos que entenderlas, porque esto nos va a permitir un mejor ejercicio de nuestra tarea como docentes. Bueno, vamos a pasar en esta presentación del documento, en este primer video de presentación, en esta clase del documento de la Evangelii Nuntiandi, vamos a pasar a dar la estructura general de todo el documento. Estructura general significa aquí, si quieren tomar una imagen, es cuál sería así como la columna vertebral sobre la cual se van a ir uniendo todos los distintos miembros, distintos órganos, tejido, hasta la piel, y queda todo formado. Se entiende que detrás de esa piel, de esos músculos, de esos tejidos y tendones hay una estructura firme, los huesos, que están sostenidos por una columna a su vez. Entonces la imagen de encontrarle la columna al documento es encontrar esa estructura firme sobre la cual se va a ir desprendiendo los distintos otros temas, subtítulos o capítulos que se va a desarrollar. Repito, esta imagen de la columna vertebral es una imagen interesante porque nos da a entender que el documento tiene una clave o tiene una idea central sobre la cual después se va a ir desarrollando todo lo otro. Entonces, para entender cualquier tema del Evangelio Nuntiandi, hay que hacer referencia a este punto, que es la que está sosteniendo toda la estructura. Entonces, vamos a proponer en este primer video detenernos en esa estructura. La estructura está dada en el capítulo número 2. El capítulo número 2 se titula, tiene el título de una pregunta. ¿Qué es evangelizar? Es una pregunta esencial. Es decir, es una pregunta que indaga sobre la esencia de una realidad. Frente a la evangelización como realidad, el capítulo 2, ¿qué hace? Fórmula la pregunta elemental, obvia si quieren, básica, pero la más difícil de todas. Fuera lo que sea la realidad. ¿Qué es eso? La pregunta sobre qué es tal cosa la llamamos pregunta esencial. Se está preguntando
sobre la identidad de algo, sobre aquellos rasgos peculiares, únicos, exclusivos que tiene esa realidad. Se está indagando sobre qué es lo propio de esa realidad. Se quiere llegar a conocer la realidad, pero por aquella nota, característica, rasgo que le es determinante. Eso es preguntar por la esencia de algo. Repito que es la pregunta, si bien aparece como lo más obvio, lo más necesario, lo más frecuente cuando estamos con lo desconocido o con algo que lo vemos por primera vez, es la pregunta más difícil de responder, porque la pregunta apunta a la realidad, pero a la realidad en tanto que me brinde a la realidad, pero en tanto que yo pueda captar de esa realidad lo que es único de ella, lo que la hace que se distinga de toda otra realidad. Y más aún, y que hace que tenga su lugar, su puesto propio dentro de otras realidades que le están conectadas o que se le asemejan, pero que se distinguen en última instancia. Preguntar por lo propio, por lo esencial. Preguntar por lo esencial, ya nos lo dijo Aristóteles, es preguntar por aquello que hace que una cosa sea lo que es. Es decir, preguntar por aquello que le está permitiendo a esta realidad mostrarse, estar siendo lo que aparece ser. Esa es la esencia de algo. Es más, se podría pensar también que al querer aventurarnos o al querer pretender llegar a ese conocimiento, tomemos el ejemplo de un artefacto, de algo artificial, qué mejor que preguntarle al autor. O sea, ¿qué estuviste en mente cuando has querido hacer esto que está aquí? O sea, preguntarse qué es esto es preguntarle al autor de esa realidad qué es lo que has querido construir, formar en esto. La pregunta por la esencia también es la pregunta por el valor de algo, qué valor tiene algo. Porque la esencia se puede mostrar mostrando su valor. Cuando digo valor no estoy diciendo su precio ni tampoco estoy diciendo su utilidad, sino estoy diciendo aquello que es digno de ser apreciado, la bondad que alberga esa realidad. ¿Qué valor tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué es de valor para mí y para todos esta realidad? Bien. También preguntarse por la esencia nos envía a preguntarnos por el lugar que esta realidad
posee dentro de todas las otras realidades que ya tienen su propio lugar. Acá el concepto de lugar no lo tomamos en el sentido físico, sino en el sentido de jerarquía o en el sentido de dignidad por sí mismo. O sea, ¿qué lugar ocupa, aplicándolo al tema nuestro, qué lugar ocupa la evangelización para la iglesia? Entonces, si tú le estás preguntando por el lugar, estás preguntando, bueno, ¿qué importancia le da? ¿Cuán preocupante le es para la iglesia el hecho de evangelizar? ¿Qué tiene la evangelización para que sea un tema que la iglesia misma lo trate y se preocupe por ello? Entonces, ¿qué lugar ocupa algo? Es darle la jerarquía. ¿En qué jerarquía dentro de las otras realidades que están? Hay que colocarla y tiene que estar. Y si está dentro de una jerarquía, ¿cuánta importancia yo le tengo que brindar? Interés le tengo que brindar y cuánta dedicación exige eso por la jerarquía que tiene, por la importancia que tiene. Todo esto a razón de preguntarse por la esencia. Por lo tanto, el hecho de que el capítulo 2 aborde el tema de la esencia de la evangelización, bajo la pregunta, ¿qué es? Así se llama el capítulo 2, ¿qué es evangelizar? Tiene algo que sí o sí lo tenemos que investigar y detener. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no partimos del capítulo 1? ¿Por qué no vamos por orden? ¿Por qué no vamos por la introducción, el capítulo 1, después el capítulo 2? Por algo está en el capítulo 2, hay un capítulo 1 primero que le da mayor importancia. Y una respuesta personal sería que para clarificar mejor, para entender mejor el capítulo 1, se debe haber entendido el capítulo 2. Porque el capítulo 1 es brindarnos una serie de información para hacernos crear la necesidad de llegar al capítulo 2. Y y si lo vemos al revés, el capítulo 2 te va a decir, bueno, fíjate por qué en el capítulo 1 aparecen estos elementos. Entonces como que se clarifican mutuamente. Y a partir del capítulo 2, por supuesto, los otros capítulos también. Pero dejemos de hablar de capítulos. O sea, quiero entender qué es evangelizar. Me tiene que interesar qué es la evangelización. La realidad de la evangelización me tiene que ser accesible. Tengo que captar aquellas notas que le son particulares. La evangelización tiene que ser para mí algo que yo lo pueda asimilar, que le pueda encontrar el valor que tiene, que yo pueda decir, yo sé en dónde me estoy moviendo cuando me muevo en la evangelización, qué es lo que se puede esperar y qué es lo que hay que hacer. Bueno, esa sería la invitación de este primer video o de esta primera clase,
para entrar a este documento magisterial. Ahora nos vamos a detener en el número 18. El capítulo 2 empieza con el número 17. Y yo lo voy a invitar a que vamos a leer el número 18, porque en el número 18 se va a brindar la primera respuesta que el documento ofrece a la pregunta ¿qué es la evangelización? La primera respuesta así elocuente y fuerte que va a dar va a ser una respuesta de índole esencial. Es decir, va a trabajar con el elemento del género próximo y de la diferencia específica. Estos son dos elementos que, gracias a Aristóteles, hemos descubierto que tiene que tener una realidad, o la tengo que descubrir para encontrar en una realidad lo esencial, lo propio. El género próximo es encontrar a esa realidad dentro de un horizonte más amplio. Entonces, nombrar ese horizonte. Estoy viendo esta realidad desde acá. Y después decir, bueno, como este es un horizonte amplio y acá está esta realidad no se confunde de otras realidades porque tiene algo que es específico. Bueno, Aristóteles lo hizo con el tema del hombre, al decir que el hombre está dentro de los seres que tienen vida, mamíferos, animales, dentro de los seres animales, pero de todos los animales que conocemos hay algo que lo va a distinguir, tiene razón, racionalidad, que otros animales no lo tienen. Entonces el hombre es un animal racional. Entonces, ¿en dónde lo tengo que buscar al hombre? ¿Dentro de los minerales vegetales? No, lo tengo que buscar dentro de los animales. Y para que no los confunda con todos los enorme diversidad de animales que existe, está puesto allí donde hay racionalidad. La racionalidad es lo que me va a dar la seguridad que estoy con un tipo de realidad que es única, el ser hombre. Bueno, ese lo dio el ejemplo para ver cómo el género próximo y la diferencia específica juegan en el tema de la definición esencial del hombre. Se puede agregar otra cosa más que hay que decirla. El hecho de poder hacer una definición esencial es un logro, es un triunfo de la inteligencia. Ahora, cuidado, este triunfo que hace la inteligencia, este logro, esta conquista que hace la inteligencia de poder conocer una realidad, sabiendo en qué horizonte está puesto, en qué género está puesto y cuál es la diferencia específica, que es aquella nota que lo distingue. No significa que yo haya agotado la comprensión de la esencia de esa realidad. A lo sumo, lo que hay que reconocer es que tú lograste descubrir, objetivar, verla, esa realidad, desde esta diferencia específica que la contiene, que la tiene, que la ostenta. Ahora, el modo en que la posee, la forma en que se expresa y cómo eso constituye y configura toda esta realidad, ese es todo otro gran tema, de que es comprensión y profundización de esa realidad. Se puede decir que una esencia no solamente hay que descubrirla y nombrarla, sino que hay que profundizarla, meditarla
y sondear la forma como su especificidad la tiene y se expresa y se manifiesta. Y uno puede decir, bueno, que estoy progresando en la comprensión de esa realidad. Bueno, lo mismo va a acontecer aquí. Es decir, todo esto viene a raíz de que uno puede decir, bueno, si se trata de que es tan importante y tan definitorio y es tan decisivo la definición de algo, ¿por qué el documento no simplemente nos da la definición, algo así como un diccionario, ¿viste? Como la página de Wikipedia? Bueno, el capítulo 2 tendría simplemente dos hojitas o un solo número. Bueno, evangelizar es esto, listo, se acabó, ya está. Pasemos a otro tema. Damos la definición que puede ser 2 o 3 renglones y ya pasemos a otro tema. O sea, busquemos otras realidades que nos interese conocer su esencia y por qué un texto tan extenso, por qué todo un capítulo dedicado a esa pregunta. Bueno, la respuesta vendría por lo que hemos dicho anteriormente, sería ese trabajo de progresar en la comprensión de sus elementos y cómo está constituido y configurado y conectado con otros elementos que la hacen ser única. Bueno, pasando al número 18, vamos a tomar la primera oración del número 18. Dice así el texto: evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Punto. Ahí termina la primera oración del número 18, que pertenece al capítulo 2. Y está respondiendo a la pregunta: ¿qué es evangelizar? Evangelizar significa para la iglesia. O sea, para la iglesia evangelizar es, y podría decirse que empieza la definición esencial: llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nueva todas las cosas. Bien, vamos a centrarnos en esa definición que ya le hemos puesto un título. Es una definición esencial. Es decir, va a tener un género próximo y una diferencia específica. Bueno, comienza con el género próximo. Dice, evangelizar significa para la iglesia llevar. Llevar es la acción de trasladar una cosa hacia otro lugar. Llevar es trasladar. En el contexto que la estamos usando, evangelizar, cuando decimos llevar algo, como se trata de la buena nueva, significa comunicar. O sea, la evangelización es un acto de comunicación. Tenemos que comunicar. Entonces, estamos dentro del horizonte de la comunicación. Ahora, ¿qué tiene de específico la evangelización? La pregunta sería, ¿qué tiene esta comunicación que la hace distinta de otras formas de comunicación? Y entonces pasa a nombrar lo que la hace específica, la diferencia específica. Es como que dice, bueno, evangelizar es comunicar.
y hay muchas maneras de comunicar. Pero la evangelización comunica tal cosa. Entonces, la va a delimitar con ciertas notas. Estas notas son las siguientes. Comunica la buena nueva. Ahí está el contenido. Comunica la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Es decir, ¿cuáles son los destinatarios de esta comunicación? Todos los seres humanos. Y con su influjo transformar desde dentro. Y esta comunicación de la buena nueva quiere a todos los hombres de la humanidad, a todos los ambientes, transformarlos. Y transformarlos de una manera radical, desde dentro. Renovar a la misma humanidad. Y aquí que hago nueva todas las cosas. Entonces, se podría decir, toda evangelización es comunicación. Ahora, yo podría decir, toda comunicación es evangelización. No, eso sería incorrecto. Yo puedo comunicar un montón de cosas donde no está involucrado una buena nueva o no tiene la intención de que yo quiero que tú te renueves, que te transformes y cambies desde dentro. No. A ver, te comunico, no sé, la película que he visto y simplemente quiero compartir el gusto mío por tal película. Ya está. Entonces entramos de nuevo. Entramos a que tenemos que comunicar. Pero esta comunicación tiene algo que la distingue de cualquier otra comunicación. Tiene que aparecer la buena nueva. Esta buena nueva tiene unos destinatarios. Todos los ambientes de la humanidad, o sea, todos los hombres. Retomo el ejemplo anterior de una comunicación donde yo le cuento a mi amigo la película que yo he visto. Bueno, en principio, lo que yo quiero comunicar es para todos los seres humanos. No, ni se me pasa por la mente que contarle la película o la serie que he visto, quiero que todo el mundo se entere. O es para que todo el mundo se entere. No. Es con ocasión de lo que estamos hablando, te cuento cuál es la serie que he visto, la película, mira lo que ha pasado, lo que trata y listo, se acabó. Entonces, es la buena nueva que tiene como destinatario a todos los ambientes y tiene como finalidad transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Entonces, fíjese, es un acto, repito, es un acto comunicativo que tiene un contenido, buena nueva, que tiene un destinatario, la universalidad, y que tiene una finalidad, transformar, renovar desde dentro la misma humanidad. Entonces, evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Decimos nosotros, evangelizar significa para la iglesia comunicar la buena nueva a todos los hombres, a todos los ambientes de la humanidad. Y por su influjo renovar desde dentro a la misma humanidad, transformarla. He aquí que hago nueva todas las cosas. Ese es el fin. Tengo como finalidad que tú renueves, te transformes, que tú cambies tu vida. Quiero que lo hagan todos los hombres y quiero que lo hagan a razón de la buena nueva que les voy a comunicar. Entonces acá tienen los elementos distintivos, las notas específicas, exclusivas de la evangelización, que es el contenido, es los destinatarios y es la finalidad. ¿Sí? Y estos tres elementos aparecen porque es un acto comunicativo. Bueno, fíjense ahora cómo los capítulos van a respetar esta enunciación que acabo de hacer. El capítulo 3 habla de los contenidos de la evangelización. Hemos dicho que
del acto comunicativo tiene un contenido, la buena nueva. Bueno, el capítulo 3 habla de los contenidos. El capítulo 4 habla de los medios de evangelización. O sea, ¿cuáles son los medios que yo uso para comunicar? El capítulo 5 habla de los destinatarios, como son todos los hombres, hay que empezar a especificarlos. Como es un acto comunicativo, hay alguien que comunica. El capítulo 6 habla de los agentes de evangelización. O sea, el sujeto que se pone a comunicar, el contenido, el medio que usa y los destinatarios a los cuales se dirige. Y el capítulo 7, el espíritu de la evangelización. El capítulo 7, como el capítulo 1, curiosamente, se habla, y ese es el fundamento que tiene todo el documento, se habla del Jesús evangelizador, el Cristo evangelizador a la iglesia evangelizadora. ¿Por qué es el fundamento? Porque la definición que nosotros acabamos de formular se la ha podido extraer porque hemos visto quién es el primer evangelizador, que es el capítulo 1. El capítulo 1 es detenernos en la persona de Jesús y ver qué hizo en su vida. Entonces, se descubre que Jesús evangelizó. ¿Y qué fue para Jesús evangelizar? Y al hacer esa descripción, y a ver que eso es lo que la iglesia tiene que hacer, pasamos al capítulo 2 donde se da la definición, ya conceptual. Entonces, yo decía que interactúa con el capítulo 1 porque ahora cuando vayamos al capítulo 1 vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el contenido que Jesús tenía? ¿A quiénes se dirigía? ¿Con qué finalidad se dirigía? ¿Qué es lo que les pedía? ¿Qué es lo que ofrecía él? O sea, tiene que ver que comunicaba el contenido, los destinatarios y con qué finalidad. Y lo vamos a entender mejor al capítulo 1, por supuesto. Y como Cristo reúne a sus discípulos y cuando ya muere y asciende al cielo, los deja y los constituye como iglesia, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene para ofrecer la iglesia? ¿Cómo lo ofrece? ¿A quiénes le ofrece? ¿Y con qué finalidad le ofrece? Entonces la iglesia pasa a ser el agente, que es la que va a salir a comunicar y claro, ahora lo estamos diciendo fácil, ahora sabemos que tiene que salir a comunicar, que tiene un contenido, pero eso lo hemos descubierto por la definición, la primera, ojo. ¿Por qué insisto en que estamos con la primera definición? Porque el documento va a ofrecer al menos 4 definiciones de evangelización. Podríamos decir que hay una quinta. Bueno, eso ya lo veríamos cuando lo leamos el texto. Voy a hacer las distintas propuestas. Pero la que no podemos olvidar, la que no podemos obviar, y la que está puesto de una manera así contundente en el capítulo 2, el número 18, donde abiertamente el texto dice, para la iglesia evangelizar significa llevar la buena nueva. O sea, para la iglesia la evangelización tiene el siguiente sentido y dice la definición. Y dice los elementos específicos que es lo que yo acabo de nombrarlos. Entonces, esa definición es como que no la podemos obviar. ¿En qué sentido? A ver, si uno dice, dame una definición de evangelización. Y bueno, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es esta. Porque acá estás proponiéndole los elementos indispensables que tiene que tener la evangelización. Y vas a tener la tranquilidad de no obviar ninguno, de no olvidarte ninguno. Y que hace que se constituya la evangelización en su propia identidad. O sea, tiene que aparecer la buena nueva, tiene que aparecer que los destinatarios son todos, no un grupito, tiene que aparecer la finalidad con que se hace la evangelización.
sea, ¿qué es lo que busca la evangelización? ¿Qué es lo que pretende? Entonces es muy lindo verla porque es lo que todos buscamos también. Transformar desde dentro, renovar desde dentro, renovar a la misma humanidad. La evangelización nos quiere transformar y nos quiere renovar. Renovar significa hacerlos nuevo de nuevo. Renovar, que otra vez seas nuevo. No, nos viene la imagen de que nos podemos haber envejecido. Necesitamos que nos evangelicen para renovarnos, sentirnos nuevo otra vez, transformados desde dentro. Esa imagen desde dentro es muy fuerte, como dando a entender que tenemos que señalar que la transformación es desde dentro, porque podríamos pensar, así como hay transformaciones, pero que la vemos inmediatamente y que están afuera, pero también observamos que esta transformación que está exterior y afuera no duran mucho. Y estas que están adentro o desde dentro son las que mejor permanecen y las que después cuando aparecen hacia afuera aparecen de una forma totalmente nueva. Bueno, eso lo vamos a tener que desarrollar más adelante y ver bien en qué significa y cómo es una transformación en el caso del ser humano, del hombre, una transformación que sea desde dentro. Se entiende una transformación exterior, no sé, tú te puedes poner una ropa nueva, un corte de pelo nuevo, lo que fuere, bueno, cambia tu aspecto, por supuesto. Y los otros notan que has cambiado. Acá se quiere nombrar que los otros noten que tú has cambiado, pero que has cambiado desde dentro. Y bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, ese va a ser un tema a desarrollarlo. Retomando, el documento tiene una estructura, una columna vertebral. Esa columna vertebral es la definición de evangelización, donde se respeta, donde se respeta el fenómeno universal, magnífico y deslumbrante que es la comunicación. En toda comunicación hay un emisor, un receptor, hay un canal, un medio y hay un mensaje. Como la evangelización es una comunicación, va a haber un emisor, va a haber un receptor, va a haber un mensaje y va a haber un medio, un canal y un código. Como es una comunicación especial, única, entonces el mensaje es algo único, la buena nueva. Los destinatarios son la universalidad de todos los seres humanos. Los agentes de evangelización va a ser la propia iglesia. El medio que usamos para la evangelización lo vamos a distinguir, al menos propone el documento 6. Vamos a nombrar algunos para que tengan en cuenta algunos. La predicación, los sacramentos, la catequesis, las comunidades. Bueno, después vamos a nombrar las otras. Son por medio de ello, lleva que la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El contenido de la evangelización. ¿Y cuál es el contenido de la evangelización? Y eso se desarrolla en el capítulo 3. Entonces, como ustedes ven, todos los títulos de los capítulos siguientes responden a esta estructura. Y se entiende que el capítulo 1 es el puntapié porque propone a Cristo como evangelizador. O sea, nos vamos a acercar a la figura de Cristo para ver qué hizo Él en su vida. Evangelizó. ¿Y qué significó para Cristo evangelizar?
Entonces, y el espíritu de la evangelización, que es el último con el que cierra el capítulo, es la espiritualidad o cuál es el agente fundamental que evangeliza. Ya lo vamos a ver ese, porque imagínense, perdón, no imagínense, sepan que la Evangelii Gaudium de Francisco también le dedica un último capítulo al tema al espíritu de los evangelizadores. Bueno, este sería entonces el primer video introductorio hacia el documento. Después le voy a dar la serie de actividades que vamos a ir haciendo con el documento para la mejor comprensión del documento.